Citología del mesotelioma. Ernesto García Ureta, enero 2013. El mesotelioma es una neoplasia maligna poco frecuente que proviene de las células mesoteliales. El mesotelioma presenta gran variedad de patrones y grados de diferenciación de un caso a otro y también en el mismo tumor. La mayor parte de los casos, en torno al 85%, aparecen en la pleura, siendo el derrame pleural un hallazgo común al tiempo de la presentación, por lo que el estudio citológico tiene una gran importancia en el diagnóstico. También puede presentarse en el peritoneo, en el pericardio y en la túnica vaginal del testículo. Estas dos últimas localizaciones en conjunto suponen menos del 5%. La incidencia, con un claro predominio de varones, en torno a la quinta década de la vida, varía en zonas geográficas distintas, reflejando la exposición ambiental y ocupacional al amianto. Aunque ya en las primeras décadas de 1900 existían diversos trabajos relacionando el asbesto y los tumores, la fuerte relación entre el mesotelioma y la exposición a los asbestos fue definida por Bander en 1960, y aunque el 80% de los pacientes tiene historia de exposición al amianto, solo el 10% de los expuestos desarrollan mesotelioma, lo que supone la existencia de otros factores asociados. Algunas anormalidades cromosómicas, como deleciones del cromosoma 22, han sido citadas en la patogenia del mesotelioma. También se le ha relacionado con el virus S40, con procesos crónicos y con la radiación. La clasificación está basada en los patrones histológicos y tiene valor pronóstico. Prácticamente se mantiene la propuesta de hace ya muchos años. Esta es la actual clasificación de la OMS. Los subtipos pobremente diferenciados o especiales en base al componente epitelial predominante son poco comunes. Muchos citopatólogos no estamos familiarizados con su apariencia citológica. Muchos de los casos son publicados de forma retrospectiva, donde los caracteres citológicos son reconocidos después de conocer el diagnóstico histológico. La variante epitelioide es el subtipo histológico más común de mesotelioma. Supone del 60 al 80% de los casos. Está compuesto de células poligonales, ovales o cúbicas con núcleo redondeado, blando, de cromatina vesicular, nucleolo prominente y citoplasma en cantidad moderada. Muchas veces semejan células mesoteliales reactivas. El mesotelioma epitelioide puede crecer con un patrón papilar, sólido, glandular o mixto, lo que puede tener expresión en los cuadros citológicos. La variante sarcomatoide se compone de células fusiformes pleomórficas. Puede semejar sarcomas. No presenta semejanza con las células mesoteliales. Constituye entre el 15 y el 20% de los mesoteliomas. El mesotelioma desmoplásico es una variante del tipo sarcomatoide con un estroma denso colágeno. El mesotelioma sarcomatoide rara vez presenta diferenciación leiomioide, condroide, ósea o rhabdoide. El mesotelioma mixto es menos común que el mesotelioma epitelioide, pero más frecuente que el mesotelioma sarcomatoide. Supone alrededor del 30% de los mesoteliomas. El componente menor debe suponer al menos el 10% del tumor, para que sea considerado tumor bifásico o mesotelioma mixto. Aproximadamente el 50% de los mesoteliomas pleurales y el 75% de los mesoteliomas peritoneales son de tipo epitelial, mientras que el 25% y el 15% respectivamente son los tipos bifásicos o sarcomatoides. Los casos restantes son pobremente diferenciados o subtipos especiales. En las series, la sensibilidad diagnóstica es variable, siendo relativamente alto el porcentaje de falsos negativos. Los mejores resultados se obtienen en los laboratorios localizados en zonas de alta incidencia. La recolección, la preparación del material citológico y unos criterios adecuados en el uso de técnicas auxiliares son importantes factores para obtener buenos resultados.
la especificidad y sensibilidad con la punción aspiración con aguja fina dependen del tamaño de la lesión, del método de la toma y de la histología de la lesión. Las primeras descripciones de los aspectos citológicos del mesotelioma, en que se hace referencia a los caracteres citomorfológicos, corresponden a los años 1962 y 1963 por Kentman y Naylor. Los derrames en los mesoteliomas epitelioides son generalmente hemorrágicos e hipercelulares, aspecto del cuadro citológico densamente celular, con células en placas bidimensionales, grupos tridimensionales y células aisladas. La disposición como células aisladas en ocasiones es la presentación exclusiva, señalando la diversidad de la presentación citológica. La celularidad inflamatoria acompañante en los mesoteliomas, en general linfocitos e histocitos, no es muy marcada, no apreciándose inflamación aguda en general. Los grupos celulares frecuentemente cohesivos, con pérdida de la organización, pueden tomar formas variadas, pero lo característico son acúmulos celulares con contornos ondulados irregulares. La presencia de numerosos acúmulos de células, con más de 50 células, con contornos festoneados, es característico del mesotelioma. Los derrames benignos son generalmente menos celulares, con grupos más pequeños de células. Los grandes fragmentos de células son muy raros en las efusiones benignas. Sugieren malignidad, pero son más comunes en el mesotelioma que en las metástasis de adenocarcinomas. Las células mesoteliales neoplásicas pueden ser muy similares a las células mesoteliales benignas. La atipia nuclear, tal como agrandamiento e irregularidades en los contornos nucleares, pueden estar presentes en el mesotelioma, pero a veces son mínimas. Los núcleos tienden a ser centrales, redondeados u ovales, en contraste con los más agrandados e irregulares de los adenocarcinomas. La hipercromasia nuclear está generalmente ausente. La relación núcleo-citoplasma varía mucho entre las células. En muchas células parece estar en un rango normal. La presencia de macronucleolos se ve con frecuencia en los mesoteliomas. Son raros en las proliferaciones hiperplásicas benignas. Un carácter bastante frecuente es la presencia de células malignas grandes multinucleadas. Las células aisladas suelen ser más grandes que las células mesoteliales benignas, aunque no hay variación en la relación núcleo-citoplasma. El englobamiento de célula a célula es un rasgo frecuente, se aprecia en la mayoría de los casos. Menos común, pero bastante específico, es el hallazgo de pequeñas células orangófilas. El mesotelioma bien diferenciado muchas veces se presenta con abundantes células mesoteliales, en pequeños acúmulos o aisladas, sin atipia nuclear y con baja relación núcleo-citoplasma. Muchos de estos casos se caracterizan por la excesiva exfoliación y la fuerte tinción con el hema. En ocasiones se aprecia material intracitoplásmico magenta, correspondiente a ácido hialurónico, que no hay que confundir con la mucina intraepitelial. Se puede poner de manifiesto con la técnica de azulancián, también con el hierro coloidal. La presencia de ácido hialurónico es variable, como reflejan diversos trabajos. Las células fusiformes en los mesoteliomas acromatoide o bifásico raramente exfolian en los líquidos de las efusiones. Cuando lo hacen, aparecen poliédricas debido al fenómeno de la tensión superficial. Estas efusiones pueden contener células mesoteliales reactivas que pueden confundir al citopatólogo, dando lugar a falsos positivos. Las muestras obtenidas por punción aspiración con aguja fina en los mesoteliomas sarcomatoides pueden ser muy celulares, con grupos poco cohesivos y frecuentes células aisladas pleomorfas con contornos elongados.
Las células presentan variable relación núcleo-citoplasma, con núcleos agrandados. Los núcleos con formas irregulares, ovales o fusiformes son generalmente hipercromáticos, con cromatina grumosa distribuida irregularmente y con citoplasma densos homogéneos. El diagnóstico diferencial depende de la celularidad de la lesión. Las muestras hipocelulares son difíciles de distinguir de la pleuritis fibrosa. Uno de los principales problemas que plantea el diagnóstico del mesotelioma es la separación entre mesotelioma y la proliferación mesotelial benigna. Ello presupone que el proceso ha sido reconocido como mesotelial. Las reacciones mesoteliales, a veces exuberantes, debidas a diversas causas, pueden apreciarse en la pleura, peritoneo y el pericardio. En las efusiones pericárdicas, la atipia suele ser frecuente, debido quizá al mecanismo de agitación motivado por las contracciones cardíacas. No hay un rasgo citomorfológico para diferenciar los procesos metastásicos de las células mesoteliales reactivas y del mesotelioma, aunque hay una constelación de caracteres citológicos que van desde la disposición celular a los caracteres citomorfológicos, que se puede emplear para hacer un diagnóstico correcto. La proliferación mesotelial reactiva, los acúmulos de células mesoteliales tienden a ser más pequeños, con pocas células, en contraste con los grandes acúmulos celulares que sugieren malignidad, mesotelioma o adenocarcinoma. La presencia de macronucleolos no es habitual en la hiperplasia mesotelial, siendo más orientativa de malignidad. La inmunocitoquímica tiene un papel limitado. Hay pocos marcadores que pueden ayudar a determinar la malignidad. El EMA en el mesotelioma presenta fuerte inmunoreactividad de membrana, pero solo focal y débil en la hiperplasia mesotelial. La expresión P53 se ha encontrado más veces en el mesotelioma que en la hiperplasia mesotelial reactiva. La desmina se expresa más frecuentemente en la hiperplasia mesotelial reactiva que en el mesotelioma. Otro principal problema es la distinción entre mesotelioma y metástasis de adenocarcinoma. El reconocimiento de otra celularidad distinta a las células mesoteliales es el carácter citológico más importante para hacer el diagnóstico de metástasis de adenocarcinomas. En las imágenes señaladas con flechas, células mesoteliales. Es en esta situación en la cual la inmunocitoquímica es de más ayuda. En el adenocarcinoma, los grupos son tridimensionales y complejos. Generalmente presentan unos contornos suaves, a diferencia de los grupos de mesotelioma que presentan unos contornos ondulados. La superposición celular y el amoldamiento nuclear van a favor de adenocarcinoma. Las células mesoteliales benignas y malignas tienden a articularse unas con otras, dando lugar a la formación denominada ventana intercelular, que no es característica de los adenocarcinomas. Sin embargo, también se han descrito en algunos casos de adenocarcinomas. Imágenes señaladas con flechas, pequeños espacios intercelulares en un caso de adenocarcinoma de pulmón. La causa de la presencia de estas ventanas intercelulares, en el caso del mesotelioma, está en la presencia de los microvilis. En el caso de los adenocarcinomas es por la presencia de mucina intercelular. El citoplasma de las células mesoteliales reactivas y malignas presenta a veces dos zonas de apariencia distinta, una interior densa y otra exterior más delicada y lasa. Este rasgo sirve para distinguir las células mesoteliales de los adenocarcinomas, en los que el citoplasma tiene una apariencia pálida, difusa, imagen inferior. La disposición de los núcleos
en los adenocarcinomas es muy periférica. En el mesotelioma tiene una posición más central. Las vacuolas intracitoplasmáticas no son un hallazgo específico. Se aprecian en los adenocarcinomas conteniendo mucina y en los mesoteliomas conteniendo glucógeno o lípidos. Las vacuolas en los mesoteliomas, en contraste con las vacuolas de mucina de muchos adenocarcinomas, tienden a ser paranucleares, pequeñas e indistintas. Además, típicamente no indentan la membrana nuclear. Se describen matices en relación con las vacuolas. En los adenocarcinomas, bordes redondeados precisos. En los mesoteliomas, bordes imprecisos. También se han descrito la presencia de mucina en los mesoteliomas. Los cuerpos de samoma se aprecian ocasionalmente en los mesoteliomas de configuración papilar, pero cuando su presencia es muy abundante, se debe sospechar el diagnóstico de adenocarcinoma, particularmente seroso de ovario. Este listado recoge los principales caracteres citológicos del adenocarcinoma, algunos en relación con el mesotelioma. Este otro listado recoge los principales caracteres citológicos del mesotelioma. Con las técnicas de inmunocitoquímica, los mesoteliomas presentan diversos porcentajes de positividades con los distintos marcadores. Con el uso de marcadores glandulares, cuando son positivos, permiten indicar metástasis de adenocarcinoma. Los mesoteliomas son generalmente negativos con estos marcadores glandulares. Ningún marcador tiene el 100% para la sensibilidad y especificidad del mesotelioma, por lo que en el enfoque de la inmunocitoquímica es adecuado usar un panel de anticuerpos positivos y negativos, que varían dependiendo del tipo histológico de mesotelioma, localización del tumor y tipo de tumor que es considerado en el diagnóstico diferencial. Estos paneles están cambiando continuamente como resultado del reconocimiento de nuevos marcadores. Otro problema estaría en la diferenciación del mesotelioma sarcomatoide de otros tumores de células fusiformes, principalmente en las muestras obtenidas mediante PAV. En las muestras obtenidas mediante punción-aspiración con aguja fina, la presencia de células aisladas fusiformes atípicas es sospechosa de mesotelioma sarcomatoide o bifásico. Otro carácter incluye la presencia de un fondo extracelular de ácido hialurónico. La distinción del mesotelioma sarcomatoide de varios sarcomas y de otros tumores de la pared torácica puede ser muchas veces problemática. Es de señalar que el papel de la inmunocitoquímica para el diagnóstico de mesotelioma sarcomatoide es limitado, porque los marcadores mesoteliales son a veces positivos, con menos frecuencia que los mesoteliomas epiteliales. El mesotelioma papilar bien diferenciado es un subtipo de mesotelioma, generalmente en el peritoneo, que aparece más frecuentemente en mujeres en edad reproductiva. No se relaciona con la exposición a asbestos. Está constituido por estructuras de carácter papilar, con células que presentan un aspecto relativamente uniforme y mínima atipia celular. Esta entidad fue descrita por primera vez por Harahan en 1963 durante una laparotomía exploradora en una mujer de 41 años de edad. Presenta extendidos citológicos con abundante celularidad. La imagen superior aspecto con la citología convencional, la imagen inferior con la citología en medio líquido. La celularidad está dispuesta preferentemente en acúmulos esféricos, generalmente de no más de 20 células. La celularidad, con un aspecto regular, monótono, con núcleo redondeado en posición central, cromatina fina y nucleolo prominente. No presenta mitosis, no se observa componente inflamatorio, no se aprecian células multinucleadas.
Algunas disposiciones celulares simulan estructuras pseudoacinares. El tumor presentaba marcadores de mesotelioma. Este listado recoge los principales caracteres citológicos del mesotelioma papilar bien diferenciado. Caracteres citológicos que generalmente no se aprecian en el mesotelioma papilar bien diferenciado. Plantea diagnósticos diferenciales con diversas entidades. Un diagnóstico diferencial habría que plantearlo con la hiperplasia mesotelial reactiva. La positividad para EMA y P53 iría en contra de hiperplasia mesotelial reactiva. En el diagnóstico diferencial con el mesotelioma, estos caracteres citológicos y datos clínicos nos ayudarían en la interpretación. Este diagnóstico diferencial es muy importante, ya que el mesotelioma clásico tiene muy mal pronóstico y lleva un tratamiento muy agresivo, mientras que el mesotelioma papilar bien diferenciado tiene muy bajo potencial maligno y permite una larga supervivencia. Otro diagnóstico diferencial había que plantearse con el adenocarcinoma. Estos aspectos citológicos nos ayudarían en la interpretación del cuadro citológico. El mesotelioma de células claras fue descrito por primera vez por Ordóñez en 1996 y está incluido en la nueva clasificación de la OMS. Hay que señalar que en los mesoteliomas no es infrecuente encontrar un número variable de células claras, células con amplios citoplasmas claros y núcleos redondeados excéntricos. Listado con caracteres citológicos del mesotelioma de células claras. Como es obvio, el diagnóstico diferencial hay que plantearse con tumores de células claras. La distinción con metástasis del carcinoma renal de células claras puede ser un reto. No solo porque el carcinoma renal de células claras puede dar metástasis antes de descubrirse como tumor primario, sino porque a veces no se tiñe con marcadores de carcinoma, como el CEA. El mesotelioma decidoide tiene una localización peritoneal típica en mujeres jóvenes, aunque posteriormente se han descrito en pleura y en personas mayores. No se le relaciona con la exposición a asbestos. Fue descrito por primera vez por Nascimento en 1994. Se presenta como una proliferación de células grandes, redondas, u ovoides o poligonales, de límites precisos con abundante citoplasma eosinófilo y núcleo vesicular con nucleolo prominente. Puede confundirse con tumores oncocitoides, tales como el hepatocarcinoma y el carcinoma adrenocortical. El HEPAR1 y la inhibina son positivos en el hepatocarcinoma y el carcinoma adrenocortical respectivamente. El mesotelioma de células pequeñas lo forman células pequeñas con menor cantidad de citoplasma, con alta relación núcleo-citoplasma. Presenta parecido con el carcinoma anaplásico de células pequeñas de pulmón. Los caracteres citológicos citados nos ayudarían en la distinción. La inmunocitoquímica es característica del mesotelioma, con negatividad para marcadores neuroendocrinos. También habría que hacer el diagnóstico diferencial con otros tumores de células pequeñas de la pared torácica. El patrón raidoide es un tumor poco frecuente, con muy pocos casos descritos en la literatura. Este caso es cedido por el profesor citado en la imagen. El carácter raidoide parece indicar una conducta más agresiva. Suele suceder en varones de edad media avanzada y, como el resto de los mesoteliomas, tiene mayor incidencia en algunos países. Fue descrito por este autor en 1996 como un mesotelioma peritoneal bifásico en un varón de 68 años sin historia de exposición a asbestos. La celularidad se dispone preferentemente en forma aislada.
Se trata de elementos de tamaño mediano a grande. Presentan nucleolo excéntrico, abundante citoplasma e inclusiones eosinófilas citoplasmáticas. Presenta positividad para marcadores de células mesoteliales. El listado de la imagen recoge los caracteres citológicos. El tumor puede ser epitelioide, bifásico o sarcomatoide, con una proporción variable de células mostrando caracteres rhabdoides. Dentro de los mesoteliomas sarcomatoides nos podemos encontrar con estos dos patrones histológicos. El mesotelioma linfohistiocitoide es una variante rara que simula un proceso inflamatorio o un linfoma. Su incidencia está reflejada en este cuadro. Las células mesoteliales malignas semejan histiocitos. Están entremezcladas con un infiltrado inflamatorio que incluye histiocitos y linfocitos. Las células mesoteliales, como los histiocitos, su núcleo tiende a ser oval e irregular, con hipercromasia y nucleolo prominente. Los principales aspectos citológicos están recogidos en esta imagen. Fue descrito por primera vez por Henderson en 1988. En su artículo describe esta lesión en 3 pacientes, 2 de los cuales así habían sido diagnosticados erróneamente de linfoma no-Hodgkin. El tumor presenta una proliferación difusa de células histiocitoides grandes, atípicas, ovoides o fusiformes, entremezcladas con numerosos linfocitos, histiocitos y plasmáticas. El diagnóstico diferencial de estas neoplasias, además de los linfomas no-Hodgkin, incluye el linfoma Hodgkin, carcinomas y procesos mesoteliales reactivos. El mesotelioma desmoplásicos es un subtipo de mesotelioma sarcomatoide, que se define porque al menos el 50% del tumor presenta estroma cológeno, con una proliferación mesotelial invasiva atípica de escasa celularidad. Representa entre el 5 y el 10% de los mesoteliomas. Solo muy infrecuentemente sucede en el peritoneo. Las muestras son hipocelulares, muchas veces con apariencia blanda, lo que hace muy difícil la interpretación y el correcto diagnóstico de malignidad puede no ser sospechado. El diagnóstico diferencial puede plantearse con la fibrosis pleural reactiva y con el tumor fibroso solitario de la pleura. Del mesotelioma pleomórfico existen muy pocos casos publicados. Presenta un cuadro muy polimorfo. Este cuadro recoge las principales características citológicas. Y es todo. Muchas gracias.